Mi vecino me espiaba con cámaras, hasta que descubrí su secreto más oscuro. El día que descubrí la primera cámara apuntando a mi ventana, entendí que mi vecino no solo era raro, era peligroso. Me llamo Damián, tengo 29 años y honestamente, pensé que vivir solo iba a ser tranquilo, aburrido incluso. Pero resultó que la verdadera novela empezó justo cuando me mudé al apartamento 302, pared con él. No sabía su nombre en ese entonces, solo que tenía cara de «denúnciame, por favor», una manía rara de regar sus plantas a las 3 de la madrugada y un olor a humedad mezclado con perfume barato que se metía por la rendija de la puerta. Al principio ignoré todos los red flags porque, mira, yo solo quería paz. Literalmente, paz. Ni amigos, ni visitas, ni dramas. Cero. Pero claro, el universo me dijo, jaja, no. Todo empezó un jueves. Regresé del trabajo, entré a mi cuarto y cuando abrí la cortina para ventilar, vi algo brillando enfrente. Un puntito rojo. Un lente. Una. Maldita. Cámara. Apuntando directamente a mi ventana. Primero pensé, ok, Damián, respira, quizás solo está cuidando su balcón. Spoiler, no. Esa cosa estaba alineada a la perfección con mi cuarto, como si hubiera usado un nivel láser y un espíritu maligno como asesor. El problema fue que cuando intenté observar mejor, la cámara se movió. Me siguió. Como si me hubiera dicho, sonríe para la foto, Rey. Y ahí ya no era ansiedad normal. Era mi vida corre peligro, pero al menos será material viral en Reddit, tipo de ansiedad. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, cuando salí al pasillo para ir a tocar su puerta y exigir una explicación, escuché ruidos dentro de su apartamento. Sonidos de vídeo rebobinándose, como si estuviera revisando grabaciones. Y entre esos sonidos, escuché mi voz. Mi voz. Casi me da un paro. Volví a mi apartamento, cerré con llave, puse seguro, puse silla contra la puerta, puse todo menos un exorcista porque no tenía teléfono de uno. No sabía qué hacer, pero lo que sí sabía es que yo también tenía unas bajo la manga. Porque aunque mi vecino no lo sabía, yo tenía mis propias grabaciones. Y eran peores. Pero antes de usarlas necesitaba confirmar una cosa, si él había entrado a mi apartamento o no. Así que esa misma noche, decidí revisar la cámara que yo tenía escondida detrás del mueble de la sala. Una que instalé meses atrás por razones que preferiría no confesar abiertamente, por ahora. La encendí. Y ahí estaba. Mi vecino. Dentro de mi apartamento. Haciendo algo que no tenía sentido. Algo que no podía explicar. Pero lo que vi después, es algo que sigo sin poder procesar. Porque no estaba solo. Y la persona que entró con él. Yo la conocía. La conocía demasiado. Y no debería estar viva. Continuando exactamente donde quedó. No debería estar viva. Y aún así la vi entrar detrás de él, como si fuera lo más normal del mundo. Era mi hermana menor, Lucía. Muerta. Enterrada. Velada. O al menos, eso creí durante los últimos 5 años. Pero ahí estaba, en mi sala, caminando como si jamás hubiera desaparecido. La grabación era de apenas 3 noches antes. Mi vecino abrió mi puerta con una llave que no debería existir, y ella entró detrás, mirando alrededor como si recordara cada rincón. Como si nada hubiera pasado. Como si yo no hubiera llorado sobre una urna que, aparentemente, contenía quién sabe qué. Yo pausé la grabación. Me quedé congelado. No sabía si gritar, si llorar, si salir corriendo a tirarme del balcón, si llamar a la policía o al Vaticano. Humor negro de supervivencia, supongo. Reproduje de nuevo. Mi vecino le habló. ¿Estás segura de que no te verá? Preguntó él. No, respondió ella, pero tenemos que hacerlo antes de que él lo descubra. Él. Yo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me estaba quedando sordo. Tenía miles de preguntas y 0 respuestas. Nada tenía sentido, y lo único que podía pensar era: ¿qué carajos está pasando y por qué mi vida de repente es una mala serie de suspenso? La grabación seguía. Lucía caminó directamente hacia mi habitación. Observó mi cama, mis cosas, mis fotos. Tocó mi escritorio. Parecía triste. O culpable. O ambas. Luego se acercó a la cámara escondida, que ella no debía saber que existía, y se quedó mirándola durante un segundo entero. Como si pudiera verme a través del lente. Damián, susurró. Perdóname. Ahí sentí que el piso se me iba. Mi hermana muerta pidiéndome perdón en un vídeo clandestino dentro de mi propio apartamento. Mi vecino participando. Y yo, en shock, viendo todo desde una pantalla. Terminó la grabación justo cuando mi vecino la tomó del brazo. Tenemos que irnos. Él llegará pronto. Y salieron por donde entraron. Yo retrocedí el vídeo 1, 2, 5 veces. No había explicaciones lógicas. Ninguna. Y cuando mi cerebro buscó racionalizar algo, lo único que encontró fueron más preguntas. ¿Cómo entraban a mi apartamento? ¿Cómo tenía una llave? ¿Por qué ella estaba viva? ¿Qué tenía que descubrir? ¿De qué demonios hablaban cuando dijeron, tenemos que hacerlo antes de que él lo descubra? En ese momento escuché 3 golpes en mi pared. 3. Lentos. Como si mi vecino supiera que yo estaba viendo algo que no debería. Me levanté del escritorio. Me acerqué a la pared. Silencio.
Luego, un golpecito más, casi juguetón. Y una voz muy baja, desde el otro lado. Damián, abre la puerta. Tenemos que hablar. Yo retrocedí, con la piel completamente erizada. No era la voz de mi vecino. Era la de Lucía. La misma voz que había escuchado por última vez en su velorio. Me puse detrás de la puerta sin acercarme al seguro. Ella siguió hablando, casi susurrando. Sé que viste el vídeo. Déjame explicarte, antes de que él lo haga primero. Él. Otra vez, él. No era mi vecino. No era un desconocido. Era alguien peor. Me acerqué un poco a la mirilla para ver si realmente era ella. Pero cuando miré, no había nadie. Silencio absoluto. Pasos alejándose. La luz del pasillo parpadeó. Me quedé helado. Y entonces sonó un mensaje en mi teléfono. Un número desconocido. Un solo texto. Si quieres la verdad, no confíes en Lucía. Y antes de que pudiera responder, llegó otro. Yo tengo las cámaras por una razón. Tú también lo sabes. Era mi vecino. ¿Razón para espiarme? ¿Razón para grabar a mi hermana muerta viva? ¿Razón para entrar en mi casa? Estaba sudando. No sabía si él era el villano, o si estaba intentando advertirme. Pero el tercer mensaje cambió todo. Si ves la segunda grabación, no podrás volver atrás. Y justo ahí, en ese instante, se fue la luz en todo el edificio. Y la puerta de mi apartamento. Giró el seguro desde afuera. La luz se fue. El seguro de mi puerta se movió desde afuera. Y yo quedé atrapado, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Continuando exactamente donde quedó. Me paralicé. Literalmente. Mis piernas dijeron, hasta aquí llegamos, y mis manos empezaron a temblar como si hubiera metido los dedos en un enchufe emocional. El edificio entero estaba en silencio, ese tipo de silencio que parece vivo, como si estuviera esperando a que ocurriera algo. Di 2 pasos hacia atrás, respirando bajito. Sí, bajito, como si mi respiración pudiera causar una catástrofe mayor. Después de unos segundos, escuché algo que me heló. La llave. Girando lentamente. No podía ser Lucía, ¿o sí? No podía ser mi vecino, ¿o sí? No podía ser nadie, pero claramente sí era alguien. De pronto, escuché una voz baja, casi susurrada, pero claramente masculina. Damián, no te muevas. Me pegué contra la pared. El sudor frío me recorría la espalda. No vine a hacerte daño, susurró. Vine a advertirte. La voz se quebró un poco. Era mi vecino. El tipo que llevaba días actuando como un psicópata con cámaras, llaves que no debía tener y mensajes crípticos. Y ahora estaba afuera de mi puerta, con una calma inquietante, como si esto fuera una reunión casual entre amigos. Escúchame, continuó. No abras. No todavía. Ella está en el pasillo. Yo tragué saliva tan fuerte que casi me fracturó la tráquea. ¿Ella quién? Pregunté con un hilo de voz. Silencio. Luego, un murmullo. La que viste en tu grabación. Mi cuerpo entero se tensó. Lucía. Mi hermana muerta. Viva. O algo entre ambas cosas. No supe qué decir. Mi cerebro estaba haciendo reboot. Pero antes de que pudiera formular una respuesta coherente, escuché algo que hizo que mis uñas casi perforaran la pared. Un golpecito en la puerta. Suave. Delicado. Como si tocara a alguien que me conoce. Mi vecino, al otro lado del pasillo, murmuró. No abras. Por nada del mundo abras. Pero entonces, desde la puerta, una voz que me rompió todo por dentro. Damián, por favor. Era ella. Era Lucía. Era la voz exacta, idéntica, perfecta. La voz que ya había escuchado en el vídeo, y en mi infancia. Toqué la puerta con la punta de los dedos sin darme cuenta. No sé si fue impulso o locura, pero necesitaba saber si realmente era ella o un demonio con buen oído para imitaciones. Lucía, susurré. ¿Y lo que respondió? No fue normal. Déjame entrar. Él te mintió. Quiere que creas que yo soy el peligro, pero tú sabes quién era él, Damián. Siempre lo supiste. Siempre lo supiste. Esas palabras me golpearon como ladrillazo emocional. La voz de mi vecino volvió, más urgente, tensa. Damián, aléjate de la puerta. Ahora. No sabes quién está hablando. No sabes qué es. ¿Qué es? No, ¿quién? ¿Qué? Ese detalle me dio un escalofrío tan profundo que casi me derrito en el piso. Y entonces rompieron completamente mi estabilidad mental. La luz volvió. Solo por un segundo. Y en ese segundo, la sombra bajo la puerta, no era humana. Los pies, no eran pies. Eran como si las piernas se doblaran hacia atrás. Como un animal. Como algo que no tenía derecho a sonar como mi hermana. Grité sin querer. Mi vecino golpeó la puerta desde afuera. Aléjate, ahora. Me tiré hacia atrás justo cuando algo, lo que fuera que estaba afuera, arañó la puerta. No golpeó. No intentó abrir. Arañó. Y con ese sonido, una voz helada, profunda, distorsionada. Damián, abre. ¿Tienes? ¿Qué ver? La segunda grabación. Mi respiración se cortó. Segunda grabación. La que mi vecino me había dicho que no viera.
Mi vecino gritó desde el otro lado. No hagas caso. No le hables. No la mires. Pero la voz del pasillo respondió con un tono demasiado humano. Él te oculta la verdad, hermano. 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 Sentí que mi mente casi se quebraba. Y ahí, justo en ese instante, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Otro mensaje. Del número desconocido. Si le respondes, ella entra. Levanté la mirada hacia la puerta. El picaporte comenzó a moverse solo. Continuando exactamente donde quedó. El picaporte se movía solo. Como si una mano invisible, o peor, una mano que no quería que yo la viera, intentara entrar. Mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje del número desconocido. Si el picaporte baja por completo, corre al baño. Ciérrate. No la mires. Mi primer impulso fue pensar, ¿y si esto es una broma elaborada? Pero después recordé que había visto sombras que no deberían existir, una hermana muerta entrando a mi casa en vídeo, y un vecino con llaves de mi apartamento. No, no era broma. Esto era un festival de horror con entrada gratis. El picaporte bajó un poco más. Ese sonido metálico me hizo sentir como si mi esqueleto quisiera abandonar mi cuerpo. Damián, susurró la voz desde afuera, ahora más suave, casi cariñosa. Déjame ver si sigues siendo tú. Yo no respondí. No quería que eso entrara. Pero entonces, un sonido detrás de la voz. Un gruñido bajo. No humano. No animal. Como si varias cuerdas vocales funcionaran al mismo tiempo. Mi vecino habló de nuevo, desesperado. Apártate de la puerta. No es ella, Damián. Y allí ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. La voz del pasillo cambió por completo. Demasiado rápido. Demasiado perfecto. Pasó de sonar como mi hermana a sonar como mi madre. Hijito, ¿estás ahí? Ábreme, por favor. Me dieron ganas de vomitar. Literalmente. Mis manos sudaban, mi pecho se apretaba y mi mente gritaba que nada, absolutamente nada de lo que pasaba tenía sentido. Y ahí, como si me estuviera leyendo los pensamientos, la voz volvió al tono de Lucía. Tú sabes que soy yo, Damián. Tú lo sentiste, cuando me fuiste a ver. Cuando me despediste. Sabes que no estaba ahí. Me paralicé. ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Yo estuve en su velorio. Yo vi su urna cerrada. Yo lloré hasta quedarme sin garganta. Yo, murmuré sin querer. Y ahí cometí mi error. Hablar. Responder. El picaporte se detuvo un segundo. Como si esa sola palabra hubiera sido la señal que eso esperaba. Y entonces se escuchó un clic. El seguro por dentro se movió. Yo no había tocado nada. Mi vecino gritó. Damián, corre. Pero mis piernas no me obedecían. Era como si estuviera clavado al piso. La puerta se abrió lentamente. Unos centímetros. Solo lo suficiente como para que una sombra larga, delgadísima y retorcida se deslizara dentro del marco. No un cuerpo. No una mano. Una sombra. Que se retorcía como si tuviera vida propia. El olor que salió del pasillo fue indescriptible. A tierra húmeda. A flores marchitas. A ataúd abierto después de años. Y entonces, una mano pálida, demasiado pálida, apareció aferrándose al borde de la puerta. Los dedos estaban doblados hacia atrás. Como si alguien los hubiera roto varias veces y luego los hubiera obligado a moverse. Mi vecino gritó. No la mires. No la mires. Cierra los ojos. Pero antes de hacerlo, yo vi algo entre la oscuridad. Un ojo. Pero no un ojo humano. Un ojo completamente negro, sin iris, sin blanco, sin nada que pudiera considerarse humano. Y ese ojo me miró como si me conociera desde antes de nacer. Como si nunca hubiera dejado de observarme. Yo retrocedí tan rápido que resbalé y caí al piso. La puerta se abrió un poco más. La sombra se alargó. La mano entró por completo. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. Corre al baño ya. Y justo cuando me puse de pie para hacerlo, la voz detrás de la puerta dijo, perfectamente clara. Damián. ¿Si te vas? Tendré que entrar por tu vecino. Y escuché a mi vecino susurrar, aterrado. Damián, por favor, no la dejes entrar. La puerta del baño vibraba levemente con cada golpe que eso daba del otro lado. No eran golpes fuertes, no eran intentos de derribarla. Eran golpes suaves. Golpes tranquilos. Como si estuviera tocando el ritmo de mi respiración. Yo tenía la espalda apoyada contra la puerta, respirando tan bajo que parecía que me estaba racionando el oxígeno. Mis manos temblaban. Mi cabeza latía. Mi corazón quería renunciar al cargo. Afuera, esa cosa que sonaba como Lucía, pero que claramente no era Lucía, murmuró. Te lo ocultaron, Damián, todos te lo ocultaron. Hasta él. ¿No te preguntas por qué tienes cámaras en lugares donde tú nunca las instalaste? Eso me congeló. Mis ojos subieron lentamente hacia la esquina del baño. Porque ahí, donde jamás había puesto nada, había una cámara diminuta apuntándome directamente. Literalmente me vigilaban en mi propio baño. No grité. No porque fuera valiente. Sino porque mi cerebro entró en un estado de shock tan grande que ni siquiera procesó aire.
Entonces recibí otro mensaje. El número desconocido. No escuches nada que te diga. No le hables. Mantente quieto y no mires la cámara. Demasiado específico. Demasiado urgente. Demasiado consciente de mi pánico actual. La criatura afuera rió. No una risa humana. Una risa seca, distorsionada, como si viniera de una garganta que llevaba años sin usarse. «Oh, ¿ya te escribió?», preguntó con tono burlón. «¿Ya te dijo que no me escuches?». «Qué típico». «Qué, cobarde». Silencio. Luego, la criatura habló más suave. «Damián, él no te protege de mí. Me protege de ti». Sentí que un frío insoportable me subió por la columna. ¿Qué carajo significaba eso? Antes de que pudiera procesarlo, escuché a mi vecino, desde el pasillo. «No le creas. No abras esa puerta». Y ya. Un golpe sordo. Algo cayó al piso. Mi vecino dejó de hablar. Yo me levanté lentamente, con las piernas temblando. Acerqué mi ojo a la rendija inferior de la puerta. Necesitaba saber si mi vecino estaba vivo. Vi algo moverse. Una sombra. Y de pronto, un ojo. Un maldito ojo negro pegado al suelo, mirando directamente hacia dentro del baño. Retrocedí tan rápido que caí contra la ducha. La criatura susurró. «¿Por qué crees que él sabía que iba a pasar, incluso antes de que vieras la primera grabación?». Mi respiración se volvió irregular. Tenía que mantener la calma. Pero entonces la criatura añadió, muy lento. «¿Quieres saber por qué desaparecí? ¿Quieres saber por qué me velaron sin mostrar mi cuerpo?». Mi corazón golpeaba tan fuerte que dolía. «Mira el vídeo, Damián. El primero. El que nunca abriste. El que borraste, pero que nunca se fue». Me congelé. Yo recordaba ese vídeo. Lo había visto en mi celular hace meses. Un archivo anónimo. Sin nombre. Con fecha alterada. Lo abrí por error una vez. Pero estaba completamente negro, sin sonido. Un archivo corrupto. Lo borré. O eso pensé. La criatura dijo. «Ábrelo. Está ahí. En tu teléfono». Nunca se fue. Mi mano tembló mientras sacaba el celular. La pantalla encendió. Fui a archivos eliminados. Vacío. Nada. Ni rastro. «No está», susurré. La criatura rió, suave. «No en tu carpeta. En tu cámara. En tu carrete. En favoritos». Mi piel se erizó violentamente. Yo sabía que jamás pondría un archivo así en favoritos. Abrí la galería. Deslicé. Y ahí estaba. Un vídeo. Con un corazón al lado. Guardado como favorito. Nombre del archivo. Damián-antes. Mi sangre se heló. El vídeo tenía miniatura negra. Duraba 14 minutos. La criatura golpeó la puerta, esta vez con un tono impaciente. «Reprodúcelo. Y descubrirás quién es él realmente». Yo no quería verlo. No quería. Mi cuerpo entero gritaba que no. Pero mis dedos ya estaban tocando la pantalla. El vídeo comenzó. Negro. Sin sonido. ¿Cómo recordaba? Hasta que una voz habló desde el fondo. No la criatura. No mi hermana. Era mi voz. Pero más joven. «Lucía, ¿estás grabando?». El corazón se me detuvo. La cámara se fue aclarando poco a poco. Y la imagen empezó a revelarse. Yo estaba ahí. Sentado en una silla. Frente a mí. Otro yo. Y detrás. Mi vecino. Con bata médica. Sonriendo. Cuando pensé que la noche no podía ponerse peor, el universo dijo. «Sostén mi cerveza». Apenas terminó el griterío entre mi mamá y mi tía, me encerré en mi cuarto. Mi plan era dormir, olvidarme de todo y fingir que mi familia no era el equivalente emocional a un circo en llamas. Pero claro, la vida tenía otros planes. Mientras revisaba mis mensajes, vi algo. Un DM en Instagram de una cuenta sin foto, sin seguidores, sin nada. El nombre era algo tipo, «Verdad es que arda Navidad». Pensé que era spam. Estaba a punto de ignorarlo, cuando noté que tenía un archivo adjunto. Y ahí empezó mi error fatal, lo abrí. Era un vídeo. Un vídeo grabado en la misma sala donde, horas antes, habíamos estado intentando tener una cena familiar. En el vídeo aparecían mi tía, mi papá, y sí, la otra familia, mencionada en la parte anterior. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue escuchar lo que decían. Mi tía, con su voz chillona fácilmente reconocible, decía. «¿Entonces ya hablaste con él, ya le dirás la verdad después de Año Nuevo? No puedes seguir manteniendo a los dos niños como si nada. Se va a enterar igual». Mi papá respondía. «Déjame manejarlo a mi manera. No quiero que Sebastián lo descubra así. No todavía». Cuando dijo «Sebastián», sentí un golpe en el estómago. Luego, la cámara se movió revelando a dos niños pequeños. Sentados en el sofá. Como si estuvieran esperando a alguien. Mi tía remató con. «Pues yo digo que mejor se entere ya. Total, tú nunca tuviste agallas para decirle nada». El vídeo terminó ahí. ¿Y yo? Me quedé paralizado. No sabía si gritar, llorar, apagar el celular y fingir demencia o incendiar la casa.
Solo sabía una cosa. No era una broma. No era un malentendido. No era un chisme. Mi papá tenía otra familia. Completa. Con 2 niños. Niños que parecían demasiado parecidos a mí cuando era pequeño. Y más inquietante aún. Alguien quería que yo lo supiera. Respiré, temblando, con la cabeza llena de ruido. Y entonces llegó otro mensaje de la cuenta anónima. Si quieres la segunda parte del vídeo, responde. Ahí supe que la cosa estaba lejos de terminar. No voy a mentirte. Pasé 10 minutos mirando el celular como si fuera una bomba a punto de explotar. La cuenta anónima no escribía nada más. Solo el último mensaje. Si quieres la segunda parte del vídeo, responde. Me sentía manipulado, acorralado, indignado, pero también necesitaba saber. Era como ese impulso tóxico de rascar una herida solo para sentir que sigue ahí. Así que respiré hondo y escribí. Mándalo. No pasaron ni 5 segundos antes de que me llegara el nuevo archivo. Esta vez, el vídeo comenzaba desde una perspectiva distinta. Grabado desde detrás de una puerta entreabierta, como si alguien estuviera espiando la conversación. Reconocí las voces de inmediato. Mi papá. Mi tía. Y otra voz, una mujer que nunca había escuchado, pero que llamaba a mi papá, cariño. Sentí que se me partía algo por dentro. Mi papá decía. No quiero hacerle daño a mi hijo. Él no merece esto. La mujer respondió. ¿Y crees que nosotros sí? ¿Tenemos 2 hijos también, o ya se te olvidó? Mi tía intervenía, con su tono venenoso. Mira, Ricardo, ya esto no es sostenible. Si no se lo dices este año, yo misma lo voy a publicar donde todos lo vean. Y ahí, mi papá explotó. No quiero perderlo, no quiero que piense que soy un monstruo. Ironía deliciosa. Demasiado tarde para eso. La cámara se movió, enfocando algo que me heló la sangre. En la mesa había sobres navideños. 3. Cada uno tenía un nombre escrito. Uno decía, Sebastián. Los otros 2, tenía los nombres de los niños que aparecían en el primer vídeo. Era evidente. Mi papá estaba tratando de hacer una especie de anuncio navideño, patético y sentimental. Como si una tarjeta pudiera arreglar años de mentiras. Pero lo que vino después, no me lo esperaba. Mi tía, fastidiada, dijo. Mira, yo ya hice mi parte. Le mandé el vídeo. Si él quiere actuar, que actúe. La mujer respondió alarmada. ¿A quién se lo mandaste? Mi tía contestó. ¿A él? ¿A quién más? Mi papá se puso pálido. Casi tiró la mesa. Y gritó. ¿Qué hiciste? Ahí el vídeo se cortó. Solo pude quedarme mirando el celular con las manos temblando. Todo lo que sabía de mi vida se acababa de derrumbar de un golpe. Pero antes de que pudiera procesar todo, la cuenta anónima envió el último mensaje de la noche. Él viene en camino. Y sí. Esa frase consiguió lo imposible. Asustarme más que la verdad. Había algo profundamente humillante en mi situación. Tenía pruebas, tenía vídeos, tenía la verdad. Y aún así estaba sentado en el borde de mi cama, sintiéndome como un niño que acaba de darse cuenta de que Papá Noel no existe, pero en versión terror psicológico familiar. Y entonces pasó. Toc. 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 Ese sonido no debería haberme paralizado, pero lo hizo. 3 golpes secos, firmes, desesperados. Reconocería ese patrón en cualquier parte, mi papá siempre tocaba así cuando estaba nervioso. Me levanté con las piernas temblando. Ni siquiera pude acercarme del todo a la puerta antes de que él hablara desde el otro lado. Sebastián, hijo, tenemos que hablar. Noté que su voz se quebró en la última palabra. Y si me hubiera agarrado en otro momento de mi vida, tal vez me habría conmovido. Pero ahora solo me dio náuseas. No quería que entrara. No quería escucharlo. No quería que su cara fuera la primera prueba viviente de que los vídeos eran reales. Y entonces vibró mi celular. Otra notificación. La cuenta anónima. No lo dejes entrar. Sentí un escalofrío. Todo se estaba volviendo demasiado sincronizado, demasiado calculado, demasiado dirigido. Como si alguien estuviera disfrutando mover los hilos. Mi papá golpeó de nuevo, más fuerte. Hijo, por favor, solo quiero explicarte. Reí por dentro, humor negro nivel máximo. ¿Explicarme qué? ¿La parte donde tenía un starter pack de familia secreta? ¿O la parte donde planeaba anunciarlo con tarjetas navideñas como si fuera un maldito pack de fin de año? Me acerqué un poco, lo suficiente para verlo por la rendija. Y ahí estaba él. Sudado. Pálido. Con la camisa mal puesta. Con una mezcla de culpa y terror. Pero había algo más. Detrás de él, en la escalera, pude ver a mi tía. Oculta. Mirando hacia mi puerta como si fuera un halcón vigilando a su presa. Y aún más atrás. Alguien se movió. Una sombra. Una silueta pequeña. Un niño. Uno de ellos. Mi corazón se disparó. ¿Qué demonios estaban haciendo todos juntos frente a mi apartamento? Entonces mi papá dijo algo que me heló la sangre. Sebastián, no es lo que crees. No te enojes con tu tía. Ella solo intentó evitar que él hablara contigo primero. Mi respiración se detuvo. Él. No hablaba de sí mismo. No hablaba de algún desconocido. No.
Mi papá estaba hablando de otra persona. Uno que, según él, estaba intentando contactarme antes que ellos. Y justo cuando iba a preguntar quién demonios era ese, él. La puerta del edificio se abrió abajo. Un hombre entró. No lo reconocí. Pero él sí me reconoció a mí. Porque levantó la mirada, me vio, y sonrió con una tranquilidad perturbadora. Y luego dijo, en voz alta, clara y segura. Hola, Sebastián. Por fin te encuentro. Mi papá se giró de inmediato, con pánico absoluto en los ojos. Tú no deberías estar aquí. Y el hombre respondió. Tú tampoco. Mi puerta seguía cerrada. Pero yo ya estaba atrapado dentro de una historia que se acababa de oscurecer muchísimo más. Y lo peor es que... En el segundo vídeo había 3 sobres. Pero mi nombre solo estaba en uno. ¿Qué tenían los otros 2? Respiré hondo. Esto apenas empezaba. No sé si era el miedo, la adrenalina o el puro absurdo de la escena, pero mi cerebro dejó de procesar cosas con lógica. Solo veía eso. Un hombre desconocido, parado en el hall del edificio, mirándome como si yo fuera la pieza final de un rompecabezas que llevaba años armando. Mis manos sudaban. El celular vibraba nuevamente. La cuenta anónima. No bajes. Ni lo pensé. Me alejé de la puerta. Mientras tanto, abajo, la tensión era tan visible que parecía humo. Mi papá dando un paso atrás, bloqueando el pasillo. Mi tía agarrando su cartera como si fuera un arma improvisada. El hombre desconocido subiendo un escalón, luego otro, despacio, como si disfrutara cada segundo. Y el niño, uno de los hijos de mi papá, escondido tras las escaleras, mirándolo todo con ojos muy abiertos. El hombre siguió avanzando hasta que mi papá lo detuvo con la mano. No te acerques a él. El desconocido sonrió, de esa forma tranquila que solo tienen las personas que saben algo que tú no. Ricardo, ya sabes que no puedes detenerme. Mi papá tragó saliva. Mi tía tensó la mandíbula. Y desde arriba, yo podía ver cómo ambos parecían estar a punto de romperse. Entonces el hombre levantó la mirada directa hacia mí, aunque yo me había escondido un poco detrás de la puerta. Sebastián, tienes algo que es mío. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi solté el celular. Mi papá se desesperó. No lo tiene, no sabe nada, tú no tienes derecho. El desconocido rió suavemente. ¿Derecho? Ricardo, tú perdiste el derecho cuando tomaste esa decisión hace 23 años. Ahí sentí que el piso se me movía. ¿23? Mi edad. La lógica dio un salto hacia la peor conclusión posible, pero mi cerebro la rechazó inmediatamente. No podía ser. No. No. Mi tía dio un paso adelante, temblorosa. Por favor, no hagas esto aquí. Él la miró con desprecio. Tú calla, que tú ayudaste a esconderlo. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Ese hombre. Sabía quién era yo. Sabía mi edad. Sabía algo que mi familia había ocultado por más de 2 décadas. Y entonces, de la nada, dijo algo que me descolocó por completo. Sebastián, yo no vine a hacerte daño. Vine a devolverte algo que es tuyo. Mi papá lo empujó. El desconocido no respondió con violencia, solo lo miró con lástima. Ricardo, tú tuviste su vida. Déjame tener al menos la verdad. Con cada palabra, mi estómago se revolvía más. Tuviste su vida. 23 años. El derecho. Todo sonaba a un tipo de verdad que nunca había querido imaginar. Mi mano tembló cuando abrí el chat anónimo. Otro mensaje llegaba. Ve a tu cocina. Lo ignoré. Ahora. Bajé el celular con el corazón a 1000. Caminé hacia la cocina con pasos torpes, como si estuviera soñando. Al llegar, vi algo que no estaba ahí antes. Un sobre azul. Idéntico a los del vídeo. Con mi nombre escrito. Pero no con la letra de mi papá. Apenas lo toqué, alguien gritó abajo. Sebastián, no lo abras. Era mi papá. Su voz sonaba más desesperada que nunca. El desconocido respondió con un murmullo lleno de veneno. Déjalo, él tiene derecho a saberlo. Miré el sobre entre mis dedos. Ligero. Sellado. Peligroso. Respiré hondo. Y justo cuando iba a abrirlo, alguien tocó mi ventana desde afuera. Mi corazón se detuvo. Y escuché una voz susurrar. No lo abras ahí, te están escuchando. La historia acaba de volverse mortal. No sabía qué era peor. Que hubiera un hombre desconocido peleando verbalmente con mi papá en las escaleras. O que alguien estuviera parado afuera de mi ventana, en un 5.º piso, susurrándome como si conociera mis horarios, mis miedos y la dirección exacta de mis pensamientos. Me congelé. Casi dejé caer el sobre azul. La voz volvió a hablar, suave, urgida. Sebastián, no abras eso ahí. Tragué saliva. Mis piernas temblaban, pero me acerqué lentamente a la ventana. Corrí la cortina apenas un poco. Y ahí lo vi. Mi vecino. El vecino tóxico, el de las cámaras, el que empezó todo. Pegado al borde de la ventana como si la gravedad fuera opcional para él. Tenía una expresión completamente distinta a la que yo le conocía. No estaba enojado. No estaba arrogante. No estaba sonriendo con esa falsa amabilidad que siempre usaba para ocultar su intención de controlarlo todo. Estaba asustado. Sudado. Con los ojos dilatados. No abras nada ahí dentro.
Repitió. Te están escuchando. No sabía si cerrar la ventana en su cara o salir corriendo. Finalmente, logré formular. ¿Qué carajos estás haciendo aquí? Él miró sobre mi hombro, hacia la puerta, como si supiera exactamente qué estaba pasando en el pasillo. No tienes tiempo para preguntas. Ese sobre. Me señaló con un dedo tembloroso. No es para que lo leas donde cualquiera pueda oírte. No entiendes lo que está pasando. Y ahí, por primera vez, noté algo que me dejó helado. Tenía un auricular diminuto en la oreja. Casi invisible. Y hablaba como si alguien del otro lado le estuviera dando instrucciones. Baja por la ventana conmigo. Ahora. Solté una carcajada nerviosa. Un humor negro instantáneo para no desmayarme. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Quieres que me mate? Él negó rápido. Tengo una cuerda. Pero si abres ese sobre aquí, ¿él va a saberlo? Él. Otra vez, él. El mismo, él, del que habló mi papá. El mismo, él, que apareció en el pasillo reclamando algo que, según él, era suyo. ¿Quién es él? Pregunté, sintiendo cómo se me comprimía el pecho. El vecino solo murmuró. No es quien crees, y tampoco es quien él dice ser. En ese instante, abajo en el edificio, escuché un golpe fuerte. Como si alguien hubiera lanzado a otro contra la pared. Gritos. Mi tía gritando el nombre de mi papá. El niño llorando. Y el desconocido diciendo. Sebastián tiene que abrir ese sobre. Mi vecino maldijo entre dientes. Ya nos encontraron. Luego me extendió la mano desde la ventana. Si confías en mí, te saco de aquí. Si te quedas, no puedo protegerte. Reí de puro pánico. ¿Confiar en el vecino que había puesto cámaras para espiarme? ¿En alguien que llevaba un auricular como si formara parte de un operativo clandestino? ¿Qué quería que me tirara por una ventana con él? Y aún así. Abajo, escuché el grito de mi papá. Sebastián, no te vayas con él. Y al mismo tiempo, el desconocido gritó. Si se escapa, todo se acaba. Mi vecino apretó los dientes. Decídete ya. Yo tenía el sobre en una mano. La ventana abierta frente a mí. Y 3 personas que decían querer protegerme, pero que claramente estaban dispuestas a matarse entre sí. Elegí algo. No sé si fue valentía o estupidez. Puse un pie en el borde de la ventana. Mi vecino me agarró del brazo. El teléfono vibró una última vez. La cuenta anónima. Saltaste demasiado tarde. Y entonces escuché cómo la puerta de mi apartamento comenzaba a abrirse desde afuera. Cuando escuché el primer crujido de la chapa girando desde afuera, sentí algo que no había sentido en toda esta locura. Un miedo tan puro que casi me hizo retroceder hacia adentro. Mi vecino lo notó. No, no te metas, si te metes, te agarran. Susurró desesperado, sosteniéndome del brazo como si su vida dependiera de eso. Pero ya era tarde. La puerta estaba cediendo. El marco vibró. El seguro interno que yo creía haber cerrado, claramente no había servido de nada. Mi corazón latió tan fuerte que me hacía ruido en los oídos. Desde el pasillo, escuché la voz del desconocido. Sebastián, no tienes que escapar. Solo quiero hablar contigo. La forma en que lo dijo. Esa enferma calma. Fue suficiente para que mis piernas dejaran de dudar. Agarré la mano del vecino con fuerza. Jálame. Él tiró de mí con tanta violencia que mi cuerpo salió por la ventana como si fuera una muñeca de trapo. Un golpe de viento helado me dio en la cara y casi se me resbaló el sobre de la mano. Por un instante quedé colgando entre el vacío y el marco de la ventana, con mi vecino sujetándome a un centímetro de una caída que me hubiera partido en dos. Abajo, en la calle, un carro pasó a toda velocidad. Imaginé mi cuerpo estampándose contra el vidrio y tuve que cerrar los ojos. No te sueltes. Dijo mi vecino entre dientes. Yo pensé, ¿y qué carajos otra opción tengo? Con esfuerzo y una fuerza que no sabía que tenía, mi vecino me ayudó a bajar hasta la cuerda atada al balcón inferior. La cuerda se me resbalaba en las manos, quemando la piel. Cuando por fin ambos quedamos apoyados en un pequeño borde, escuché algo que me heló la sangre. La voz del desconocido dentro de mi apartamento. Sebastián, ya sé que estás afuera. No corras. Mi vecino murmuró. ¿Nos vio? Mierda. El hombre se acercó a la ventana. Su sombra se proyectó en la pared. Y entonces, con la calma de un psicópata profesional, dijo. No te preocupa caer, pero deberías preocuparte por lo que llevas en la mano. Miré el sobre azul. Mi nombre escrito con tinta negra. La tinta parecía temblar en mi vista. El hombre añadió. Ese sobre no es un regalo, es un arma. Mi vecino apretó mi brazo. No le creas. No es para ti. Es para controlarte, no lo abras. El desconocido golpeó la ventana desde adentro. Un golpe seco que me hizo temblar. Ábrelo, de una vez. La ventana vibró. El vidrio casi estalló. Mi vecino gritó. ¡Corre! Y justo en ese segundo, la cuerda comenzó a deslizarse. Alguien desde arriba. La estaba cortando. Mierda, mierda, sujétate. Soltó mi vecino. La cuerda se tensó. Crujió. El borde donde estábamos empezó a romperse en fragmentos. Y yo, con el sobre en la mano, pensé. Si me caigo, muero sin saber la verdad. Si me quedo, me matan por saberla. El desconocido gritó desde adentro.
Sebastián, yo soy el único que puede decirte quién eres. Y justo cuando la cuerda se partió, alguien me agarró desde abajo. Un tercer par de manos. Un tirón brutal. Un cuerpo que no vi venir. Caí sobre alguien que había estado esperándonos en el piso inferior. Y esa persona gritó. Lo tengo, salgan ya. Reconocí la voz en cuanto me levanté. No podía creerlo. La persona que me había salvado era alguien que yo pensaba que no tenía nada que ver con esta historia. Era mi mamá. Pero ella nunca había estado involucrada. O eso creía. Su mirada me lo dijo todo antes de hablar. Sebastián, tu papá no es el que crees. Pero él tampoco es el peor de esta historia. Y me arrebató el sobre de la mano. Cuando caí en los brazos de mi mamá, pensé que estaba alucinando. Ella no debía estar ahí. No debía saber nada. No debía aparecer como si fuera parte de una película clandestina donde todos tenían un rol, menos yo. Pero ahí estaba. Con la respiración agitada. El cabello recogido a la carrera. Y una expresión que mezclaba rabia, miedo y culpa. Demasiada culpa. Me arrebató el sobre como si fuera una granada a punto de explotar. ¿Qué haces aquí? Le solté, temblando. Ella no respondió. Solo me tomó del brazo y me arrastró hacia el pasillo del piso inferior, lejos de la vista de la ventana por la que casi me mato. Mi vecino cayó detrás de mí segundos después, torciendo el tobillo al aterrizar. Gritó de dolor, pero mi mamá ni volteó a verlo. Mamá, dime algo, dime algo. Le dije, casi sin aire. Ella se giró de golpe, con el sobre apretado entre los dedos. ¿Quién te dio esto? El anónimo. ¿Qué anónimo? El que me mandaba los vídeos, el que empezó todo. Mi mamá cerró los ojos como si le hubiera dicho que me había escrito el mismísimo diablo. Sebastián, escucha bien. Su voz era un susurro tembloroso. Ese anónimo no es alguien desconocido. Es alguien que te conoce, demasiado. Quise preguntar más, pero escuchamos gritos arriba. Vidrios rompiéndose, pasos acelerados, el desconocido y mi papá forcejeando. Mi vecino, apoyado en la pared, murmuró. No tenemos tiempo. Mi mamá me tomó del mentón y me obligó a mirarla directo a los ojos. ¿Tu papá? Ricardo, no es el origen de todo esto. ¿Entonces quién? Pregunté con la voz quebrada. Ella bajó la mirada hacia el sobre. Esto no es una confesión, es un contrato. Se me heló la sangre. ¿Contrato de qué? Ella tragó saliva. De custodia. Sentí que el piso desaparecía debajo de mí. ¿C custodia, mía? Mi mamá asintió muy lentamente. Y en ese momento, todo ruido alrededor desapareció. No estaban los gritos, ni las pisadas arriba, ni el llanto del niño. Nada. Solo mi respiración. Y la sensación de que mi mundo acababa de abrirse por la mitad. ¿Custodia de quién? Susurré, con la garganta cerrada. Ella apretó el sobre con los nudillos blancos. De ti, Sebastián. Ese hombre, el que viste arriba, tiene derecho legal sobre ti. Mi corazón se frenó. ¿Cómo que tiene derecho? Tengo 23 años. Mi mamá negó con desesperación. No es sobre tu edad. No entiendes. ¿No se trata de una custodia tradicional? Mi vecino, apoyándose como podía, añadió. Se trata de la decisión que tomaron cuando naciste. Miré a ambos, sintiendo que me estaba volviendo loco. ¿Qué decisión? Mi mamá abrió el sobre con un movimiento seco. El papel crujió como si gritara. Sacó un documento amarillento, sellado, con 2 firmas. Una era de mi mamá. La otra, la reconocí al instante. La de mi papá. Pero había una tercera firma. Una que nunca había visto, pero que me dio un vuelco en el estómago apenas la leí. Debajo decía. Tutor designado, Gabriel Reyes. Ese nombre. Ese nombre era el del desconocido. El que me gritó desde mi apartamento. El que hablaba de derechos. El que me reclamaba algo suyo. Mi mamá cerró el documento con un golpe de aire. Lo firmamos cuando tú naciste, Sebastián. ¿Firmaron qué? Repetí, casi en un grito. Ella me miró con lágrimas contenidas. Un acuerdo para entregarte si alguna vez él regresaba. No supe qué sentir primero. Miedo. Asco. Rabia. Traición. Todo a la vez. ¿Entregarme por qué? Mi mamá me sujetó de los hombros. Porque tú no eres quien crees que eres. Y antes de que pudiera decir algo más, se apagaron todas las luces del edificio. De golpe. Todo quedó sumido en una oscuridad espesa. Alguien, en algún piso, gritó. Él entró. Y escuché la voz de Gabriel, resonando por el hueco de las escaleras. ¿Sebastián? Vas a venir conmigo. Mi mamá me empujó en la oscuridad. Corre. No lo dejes tocarte. Punto. Corrí. Y mientras bajaba las escaleras a la carrera, con mi mamá y mi vecino detrás, pensé en algo que me dio más miedo que todo lo demás. Si mi papá y mi mamá firmaron un acuerdo hace 23 años, ¿qué demonios sabían de mí antes de que yo supiera hablar? Cuando abrí la puerta y vi a Lucía, mi hermana, con los ojos rojos, temblando y apretando una carpeta contra el pecho como si fuera un chaleco antibalas, supe que lo que venía no era cualquier cosa. Necesito que escuches esto, me dijo. Y no me interrumpas. Eso ya era mala señal. Lucía jamás pedía permiso para hablar.
Se sentó en el borde del sofá como si temiera hundirse en él. Yo mantuve distancia, aún con la adrenalina del ataque en la carretera zumbándome en la cabeza. Todo lo que está pasando, no empezó por casualidad, dijo. La miré fijamente. ¿A qué te refieres? Respiró hondo. No fue solo una pelea de herencia. Alguien estuvo moviendo piezas desde mucho antes. Y creo que ya sé quién es. La carpeta cayó entre nosotros. Yo la abrí. Fotos. Correos impresos. Estados bancarios. Movimientos de dinero a nombre de alguien que no debería existir en esa historia. Esto es imposible, susurré. Lucía tragó saliva. No es imposible. Es él. Mi estómago se contrajo. El nombre estaba ahí, frío, directo, impreso como una sentencia. Samuel Andrade. Mi hermanastro. El fantasma familiar que supuestamente había desaparecido hacía una década. El mismo del que mi padre nunca habló abiertamente. No puede ser él, dije, negando con la cabeza. Samuel está muerto. Papá lo dijo. Lucía soltó una risa amarga. Papá dijo muchas cosas. Mira la última página. Al voltear, sentí un escalofrío. Había un contrato. Firmas recientes. Fechas de hacía solo 3 meses. Samuel. Vivo. Moviendo dinero desde una empresa fantasma. Y más aún. Aparecía el nombre de mi tía, justo al lado del suyo. Ellos, trabajaban juntos, dije, sin creerlo. Lucía me miró con los ojos llenos de culpa. Hermano, creo que por mi culpa sabe que tú también encontraste cosas. Yo le escribí a la persona equivocada. ¿Qué? Pensé que era un abogado que nos ayudaba, pero ahora sé que no. Se le quebró la voz. Creo que fue él quien te mandó eso en la carretera. Mis manos temblaron. La noche anterior casi me matan. Y según lo que veía, no fue un accidente. Hay algo más, dijo Lucía, bajando la voz. No sé si quieras escucharlo. Dímelo. Ya nada me sorprende. Ella desvió la mirada. Papá sabía que Samuel estaba vivo. Y no solo eso. Estuvo enviándole dinero, durante años. La cabeza me dio vueltas. Sentí que el piso se me movía. ¿Por qué? Pregunté. Lucía se abrazó a sí misma. Porque Samuel no estaba escondido, estaba amenazando a papá. Silencio. Denso. Sufocante. Entonces, Lucía me soltó la bomba final. Hermano, creo que papá no murió por causas naturales. Creo que lo obligaron. Y creo que el siguiente en la lista eras tú. La carpeta cayó al suelo. Yo también tuve que sentarme. Porque la verdadera guerra apenas estaba comenzando. Y el enemigo no estaba muerto. Ni lejos. Ni arrepentido. Estaba vivo. Nos vigilaba. Y ya sabía que lo habíamos descubierto. Me quedé mirando a Lucía, tratando de asimilar todo lo que acababa de soltarme como si fuera una bomba de racimo. Samuel vivo. Papá chantajeado. Mi tía metida. Intento de sacarme del camino. Era demasiado, y al mismo tiempo, todas las piezas empezaban a encajar con una perfección aterradora. Entonces mi celular vibró. ¿VZZ? ¿VZZ? Miré la pantalla. Un mensaje desconocido. Número sin guardar. Sin foto. Sin nombre. El tipo de mensaje que no se abre cuando alguien acaba de decirte que literalmente te quieren borrar del mapa. Lucía me miró con pánico. No lo abras, susurró. Pero ya era tarde. El mensaje se desplegó solo. Deja de hurgar. Esto no tiene nada que ver contigo. Última advertencia. No había firma. No hacía falta. El frío que me recorrió el cuerpo me decía exactamente quién lo enviaba. Lucía se llevó la mano a la boca. ¿Es él? Sí, respondí. Es él. Y ahí mismo llegó el segundo mensaje. Esta vez con una foto. Una foto tomada desde afuera de mi casa. Hacía unos segundos. Podía ver la luz exacta de mi ventana, y la silueta de los dos sentados en el sofá. Lucía soltó un grito ahogado. Yo salté de inmediato hacia la ventana y corrí la cortina, pero afuera solo vi oscuridad. Nadie. Ni un carro. Ni un ruido. Eso era peor. Porque significaba que sabía cómo esconderse. Y que llevaba rato observándonos. Tenemos que llamar a la policía, dijo Lucía, retrocediendo, respirando rápido. ¿Y decirles qué? Repliqué. Que nuestro hermanastro muerto resultó estar vivo, que posiblemente mató a papá y que ahora nos está tomando fotos desde la oscuridad. Es la verdad. Lucía, no tenemos pruebas. Solo papeles que cualquiera diría que son falsos. Ella apretó los puños. ¿Entonces qué hacemos? Mi mente procesaba 1000 escenarios a la vez. Ninguno bueno. Ninguno seguro. Primero, dije, cerramos todas las ventanas. Ya lo hice al venir. Bien. Segundo, no te separes de mí. Lucía abrió la boca para hablar, pero el timbre sonó. Tin. 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 Demasiado fuerte. Demasiado insistente. Demasiado, calculado. Lucía dio un paso atrás. No abras. No abras. No abras. Pero alguien estaba decidido a que lo hiciera. Porque esta vez, tras el timbre, golpearon la puerta.
Toc, toc, toc. No era un golpe desesperado. No era un golpe temeroso. Era un golpe seguro, como el de alguien que sabe que tiene la ventaja. Me acerqué despacio, con el corazón retumbándome en el pecho. ¿Quién es? Pregunté, forzando la voz. Entonces, una voz familiar. Demasiado familiar. Soy yo, tu tío Ricardo. Ábreme, por favor. Necesito hablar contigo sobre tu papá. Lucía me agarró del brazo y murmuró. Él no debería saber nada. No ahora. No tan rápido. Y ahí entendí algo que hizo que mi piel se erizara. Samuel no estaba solo. Nunca lo estuvo. Alguien dentro de la familia estaba jugando para él. Y ahora estaba al otro lado de mi puerta. Me quedé paralizado frente a la puerta. La voz de mi tío Ricardo sonaba tranquila, demasiado tranquila para alguien que supuestamente estaba devastado por todo lo que había pasado. Lucía apretaba mi brazo con tanta fuerza que casi me cortaba la circulación. No abras, susurró. No es él, o no es solo él. El timbre volvió a sonar, esta vez más fuerte, casi como si quisiera atravesar la puerta. Tin. 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 Seguido de 3 golpes secos. Toc. 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 Y luego, la voz. Abre, sobrino. Tu papá hubiera querido que habláramos. Hay cosas que no deberían esperar. ¿Ese último tono? Suave. Convincente. Casi manipulador. Era el mismo tono que usaba cuando quería que papá firmara algo que, según él, no importaba. El mismo tono que usaba para sacarme información cuando era adolescente. Un tono que nunca había notado, hasta ahora. Tragué saliva. ¿Qué quieres? Pregunté, sin acercarme más. Hubo un silencio breve. Y después, él contestó. Solo hablar. Estoy solo, puedes abrir. Lucía negó con la cabeza frenéticamente. No estás solo, susurró. No seas idiota. Mira el pasillo. Me asomé por la mirilla. Mi tío estaba ahí. Sí. De pie. Con su chaqueta gris y cara de preocupación. Pero detrás de él. Apenas visible. Una sombra apoyada contra la pared. Quietísima. No podía verla completamente por el ángulo, pero la postura, la forma en la que parecía estar esperando. No era buena señal. Ricardo, dije con voz firme. Vuelve mañana. Silencio. Luego, más golpes. Mucho más fuertes. Bam. 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 Ábreme ahora mismo. Gritó de repente. Esto es importante. Lucía retrocedió, llevándose la mano al pecho. Está desesperado. Eso significa que no quiere testigos. Mi tío nunca gritaba. Nunca perdía la compostura. Jamás. Esto no era normal. Entonces recibí otro mensaje en el celular. Un número diferente al anterior. Pero misma vibra. No confíes en él. Nos vemos adentro. Sentí un escalofrío brutal. Lucía leyó el mensaje por encima de mi hombro y murmuró. ¿Samuel? Antes de que pudiera responder, el sonido del pasillo cambió. Un ruido metálico. Luego un clic. Alguien estaba intentando manipular la chapa desde afuera. Retrocede. Le dije a Lucía, ahora. Ella corrió hacia la cocina mientras yo agarraba la repisa contra la pared para bloquear la puerta. Ricardo, ¿qué estás haciendo? Grité, fingiendo ignorancia. La voz de mi tío sonó distinta. No amable. No calmada. Fría. Abre la puerta. No quiero hacerte daño. Pero necesito entrar. Nadie dice eso si realmente no quiere hacer daño. De pronto, la sombra detrás de él se movió. Se inclinó hacia adelante. Apenas un segundo. Pero ese segundo bastó para que yo lo viera. Cabello corto. Complexión delgada. Ropa negra. Samuel. Mierda, susurré. El picaporte empezó a girar lentamente. Lucía gritó desde la cocina. Llama a la policía. Pero no llegué. Porque justo cuando iba a tomar el teléfono, las luces de la casa se apagaron. Todas. De golpe. Oscuridad absoluta. Y la puerta dejó de vibrar. Un silencio horrible invadió todo el apartamento. Ni un golpe. Ni un paso. Ni un susurro. Nada. Hasta que, desde la entrada, una voz susurró entre la oscuridad. Te dije que no hurgaras. Ahora vamos a hablar, cara a cara. Samuel estaba adentro. Y no estaba solo. La oscuridad era tan densa que parecía tener peso. Lucía dejó escapar un sollozo ahogado desde la cocina, y yo, con el corazón desbocado, traté de ubicar cualquier punto de luz. Nada. Ni siquiera la pantalla del microondas. Era como si alguien hubiera cortado la corriente desde adentro. Y la voz volvió a sonar. Esa voz. Pensé que entenderías las señales, pero veo que no. ¿Te gusta jugar? Como papá. El tono era suave, casi didáctico. Justo como lo recordaba en los pocos vídeos donde Samuel aparecía hablando. Una calma enfermiza. Me quedé completamente inmóvil. Sabía que si corría, tropezaba con algo, estaba muerto. Y si hablaba, quizá me localizaba. Pero quedarme callado tampoco era opción. ¿Qué quieres?
Dije, con la voz más firme que pude. Un paso. Uno solo. Pero tan medido que me heló la sangre. Quiero que entiendas que esta casa, esta historia, no es tuya. Otro paso. Nunca lo fue. Lucía, desde la cocina, intentó marcar a alguien. Escuché el clic inútil del teléfono apagándose. Se llevó la corriente desde la caja, susurró ella, aterrada. La arrancó, la arrancó. Samuel rió bajito. No una risa normal. Sino esa risa que hace alguien que ya no le teme a nada. Lucía, siempre tan rápida para hablar. Igual que tu mamá. Lucía soltó un chillido. Y en ese instante sentí algo peor que miedo. Rabia. Me moví a tientas, palpando la pared. Tenía que alcanzar el mueble donde guardaba la linterna pequeña. Pero Samuel escuchó el roce del mueble. Ah, así que quieres verme. ¡Qué detalle! El sonido de pasos se acercó más. Estaba caminando hacia mí. Despacio. Disfrutándolo. Le hablé, buscando ganar segundos. ¿Ricardo está contigo? Ricardo, soltó una carcajada suave. Ricardo hace lo que yo le digo. Siempre lo ha hecho. Lucía gritó. ¿Qué le hiciste? Un silencio espeso llenó la casa. Hasta que él respondió con un susurro macabro. Digamos que, lo convencí. Samuel estaba a 2 metros. Lo sentía. Un instinto animal me avisaba que estaba ahí, parado, mirándome entre las sombras. Seguí tanteando. La repisa. La esquina. El cajón. Lo abrí despacio. Pero Samuel escuchó el sonido del metal. Un segundo después sentí algo rozar mi cuello. Frío. Afilado. Una navaja. Samuel habló justo detrás de mí, tan cerca que el aire de su respiración me tocó la oreja. No quiero matarte, todavía. Pero necesito que escuches algo. Mi cuerpo entero se tensó. Lucía gritó. No le toques, maldito. Samuel respondió con total tranquilidad. SHH. No estoy aquí por él. Estoy aquí por la verdad. La navaja se retiró un poco. No por bondad, sino porque quería que yo lo escuchara bien. Papá tenía un archivo. Un archivo que tú encontraste. Y ahora, vas a decirme dónde está. Mi respiración se aceleró. No podía ver su cara. Pero podía sentir su sonrisa. No sé de qué hablas, respondí, mintiendo. En ese momento, él movió la navaja hacia abajo, rozando mi clavícula. No cortó. Solo avisó. No mientas. Eres pésimo mintiendo. Y entonces, algo ocurrió que nadie esperaba. Un golpe seco. Vidrios rotos. ¡Pras! Alguien había entrado por la ventana del comedor. Samuel giró hacia el sonido. Lucía gritó. Yo me lancé hacia atrás por puro instinto. Y justo antes de que todo se descontrolara escuché una voz completamente distinta, jadeante, desesperada. No lo dejes hablar. No le creas. Una segunda persona había entrado en la casa. Y parecía conocer a Samuel. Demasiado bien. El estruendo de los vidrios rotos me aturdió durante unos segundos. El comedor quedó iluminado apenas por la luz fría que entraba desde la calle, suficiente para ver siluetas, y para entender que las cosas acababan de empeorar. Samuel retrocedió un paso, sorprendido por primera vez. La sombra que había entrado por la ventana cayó al piso, rodó y se incorporó con dificultad. Lucía gritó. ¿Quién eres? Yo, aún temblando por el filo que había estado en mi cuello, me pegué a la pared tratando de ubicar ambas figuras. Samuel delante de mí. La otra persona, junto a la ventana rota. La casa, hecha un desastre. Y yo, en medio. El intruso se levantó y habló con voz ronca, como si viniera corriendo desde muy lejos. No le creas una sola palabra. Él no es quien dice ser. Samuel sonrió. No una sonrisa amistosa. No una sonrisa molesta. Una sonrisa, de desafío. Vaya. Llegaste antes de lo que pensé. El intruso respiraba fuerte, apoyándose en una mesa. La tenue luz reveló algo que me heló la sangre. Tenía la mitad de la cara cubierta por un moretón enorme. Y manchas de sangre seca en la camisa. Lucía retrocedió, cubriéndose la boca. Dios mío, ¿qué pasó? Samuel ladeó la cabeza, disfrutando el caos. ¿No reconocen a mi invitado especial? La otra persona lo interrumpió, escupiendo palabras entrecortadas. No les digas nada. Te juro que si hablas, esta vez te mato. Samuel soltó una carcajada tenue. Tranquilo, hermano. No tienen por qué saberlo, aún. Mi cabeza dio un vuelco. ¿Hermano? Pregunté. ¿Ustedes? El intruso se giró hacia mí, levantando la mano como si quisiera evitar que siguiera hablando. No. No somos hermanos. No lo escuches, dijo. Todo lo que él dice es para manipular. Samuel avanzó lentamente hacia él, navaja aún en mano, sin el menor rastro de miedo. Entonces diles quién eres tú. Vamos. Adelante. El intruso evitó mirarme. Su silencio era peor que cualquier explicación. ¿Quién eres? Insistí, sin apartar la vista de la navaja. Y ahí, la voz del intruso se quebró un poco. Yo soy quien debía haber hablado desde el principio, dijo, tragando saliva. Soy el que Ricardo no logró callar. Lucía abrió los ojos como platos.
¿Mi papá? Susurró, en shock. El intruso asintió, dolorosamente. Y Samuel, disfrutando cada segundo, añadió. Tu querido tío Ricardo, no soporta que la verdad salga a la luz. Ni que yo vuelva. La tensión era insoportable. Yo ya no sabía quién estaba mintiendo. Si Samuel decía la verdad, si el intruso mentía, o si ambos estaban jugando un juego mucho más enfermo. El intruso respiró hondo y, finalmente, me miró directo. Su voz salió firme, como si hubiera guardado esa frase durante años. Tu tío te entregó a Samuel. Yo vine a sacarte de aquí, antes de que él te use como usó a tu papá. Mi corazón dio un salto. Lucía retrocedió un paso. ¿Usarlo? ¿Cómo? Pregunté. La respuesta llegó en forma de grito. De la misma manera en que lo mató. La palabra mató retumbó como un disparo. Y el silencio que siguió fue aún peor. Samuel no sonrió esta vez. No dijo nada. Solo apretó la navaja. Lucía jadeó. Mi respiración se agitó. Y el intruso dio un paso adelante, tambaleándose, pero decidido. Yo tengo las pruebas. Pero si él te toca, no habrá segunda oportunidad. Samuel por fin habló, con una calma asesina. Entonces acércate, y muéstraselas tú mismo. El intruso bajó la mirada. Triste. Resignado. Y murmuró algo que me hizo temblar. No puedo acercarte las pruebas, porque tú eres la prueba. Un segundo de silencio absoluto. Y entonces Samuel gritó. ¡Cállate! Saltó sobre él. Y yo entendí que estaba a punto de ver algo que cambiaría todo. Samuel se lanzó sobre el intruso con una velocidad que no parecía humana. El choque de ambos cuerpos hizo temblar el piso, y la navaja brilló apenas con el reflejo de la luz que entraba por la ventana rota. Lucía gritó mi nombre. Yo me agaché instintivamente cuando los dos rodaron por el suelo golpeando muebles, sillas y todo lo que encontraban a su paso. ¡Crash! La mesa cayó. ¡Pum! Un golpe seco. ¡Ah! Un gemido ahogado. El intruso trataba de bloquear los ataques, pero estaba débil. La sangre de su camisa no era solo vieja. Tenía heridas frescas. Samuel, en cambio, se movía con precisión quirúrgica, como alguien que ha ensayado este tipo de violencia antes. ¡Deténganse! Grité, inútilmente. Los dos siguieron forcejeando hasta que el intruso logró empujar a Samuel hacia atrás. Apenas unos centímetros. Pero suficientes para que yo viera algo que me heló la sangre. El intruso no miraba la navaja. Ni los golpes. Ni a Samuel. Me miraba a mí. Con una desesperación tan pura que parecía dolor físico. Tú eres la prueba. Repitió. Escúchame, por Dios. Samuel aprovechó ese instante de distracción. Se incorporó y le dio una patada brutal en el rostro. El intruso cayó de espaldas, sangrando por la nariz. Lucía sollozaba en la esquina. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir con que tú eres la prueba? ¿Qué prueba? Yo no tenía idea. Pero algo en mi pecho se apretó. Una sensación que no entendía. Como si algo escondido dentro de mí quisiera salir a la superficie. Samuel se giró hacia mí, respirando agitado, pero con esa sonrisa retorcida aún en el rostro. No lo escuches. Solo quiere confundirte. Siempre fue así. El intruso, jadeante, logró sentarse apoyándose en la pared. Escupió sangre y levantó la mano hacia mí. No soy tu enemigo, dijo con voz ronca. Si te quedas con él, terminas como tu papá. Me quedé helado. ¿Cómo terminó mi papá? Pregunté. Samuel chasqueó la lengua. Te dije que no hablaras. Le clavó la rodilla en el pecho y lo inmovilizó. Samuel, basta. Grité. SHH, dijo él, sin apartar la vista del intruso. Este hombre quiere convencerte de que eres culpable de algo que ni siquiera entiendes. El intruso intentó gritar, pero Samuel le apretó la boca. Y entonces, Lucía hizo algo inesperado. Algo que ninguno vio venir. Se abalanzó sobre Samuel por detrás, gritándole. Suéltalo, malnacido. Lo tomó del brazo. Samuel perdió el equilibrio un segundo. Suficiente para que el intruso hiciera lo impensable. Sacó algo del bolsillo. Un dispositivo pequeño. Negro. Con un botón rojo. Y lo apuntó hacia mí. Samuel lo vio. No hagas eso. Rugió. El intruso gritó. Tiene que saberlo. Y presionó el botón. Un bip suave. Una vibración. Y de pronto, se encendió una pantalla en la pared. No una de mi casa. Era una proyección portátil. Un vídeo. Una grabación fija. Con fecha de hace 17 años. La cámara enfocaba una habitación de hospital. Un bebé en incubadora. Y entonces apareció alguien conocido en el marco del vídeo. Mi papá. Lucía dejó de respirar. Samuel también. Y el intruso, con la voz quebrada, dijo. Míralo. Es la única forma de entender quién eres, y por qué te quieren muerto. Pero antes de que pudiera procesarlo, Samuel se levantó como un demonio desatado y gritó. Apaga eso. Se lanzó hacia la proyección. Lucía gritó. El intruso trató de levantarse. Y yo, temblando, di un paso hacia la pantalla. Porque en la esquina inferior del vídeo había un nombre. Un nombre que no debería estar allí. El mío.
El aire se volvió espeso. El mundo entero pareció achicarse hasta quedar reducido a esa sola imagen proyectada en la pared. Un bebé. En una incubadora. Con sensores pegados al pecho. Moviendo apenas las manos. Y en la esquina inferior derecha, el nombre completo. Mi nombre. Lucía se llevó las manos a la boca. El intruso, con la cara hinchada y la respiración cortada, murmuró. Ese vídeo, es tu origen. Lo que tu papá nunca pudo decirte. Samuel, desquiciado, trató de derribar la proyección, pero solo golpeaba la pared. La imagen seguía ahí, inmóvil, implacable. Apaga eso. No tiene que verlo. Rugió. Yo di un paso hacia adelante, hipnotizado, sintiendo un nudo brutal formarse en el estómago. En el vídeo, mi papá aparece al lado de la incubadora. Pero no se veía como siempre. Estaba pálido, exhausto, como si llevara días sin dormir. Le hablaba al bebé, a mí. Lo siento, hijo, decía en la grabación, con la voz temblorosa. El trato se salió de control. No pensé que iban a... La imagen hizo un salto. Como si alguien hubiera intentado borrar partes. Luego, otra voz entró en escena. ¿Qué haces grabando esto? Mi papá giró la cámara hacia la puerta. Y ahí, por primera vez en la noche, reconocí el rostro. Ricardo. Mi tío. Mucho más joven. Mucho más frío. Tengo que dejar pruebas, respondió mi papá. ¿Si algo me pasa? Nada te va a pasar, interrumpió Ricardo, acercándose. Ya firmaste. Ya aceptaste. El niño está bien. Mi papá lo empujó. No está bien. Nació demasiado pronto. ¿Y ustedes quieren? El vídeo volvió a cortarse, y reapareció en un ángulo distinto. Alguien más estaba grabando ahora. Ricardo tomó a mi papá del cuello de la camisa. Cierra la boca. Te advertimos que si hablabas. Mi padre lo interrumpió, furioso. No voy a dejar que se lleven a mi hijo. Ya les di suficiente. Basta. El bebé empezó a llorar dentro de la incubadora. Yo sentí que me faltaba el aire. Papá, susurré sin darme cuenta. El intruso se apoyó en la pared, tambaleándose. Él intentó detenerlos. Por eso lo accidentaron. No fue un infarto. Fue un cierre de boca. Lucía sollozó. Samuel, con la voz quebrada por primera vez, gritó. No sabe lo que dice. Todo eso fue manipulado. El intruso lo miró con odio puro. Yo estaba ahí, Samuel. Yo vi lo que hicieron. Yo te vi a ti. Samuel se congeló. Completamente. El vídeo continuó. Mi papá, llorando, tomó la mano diminuta del bebé. Si alguien ve esto algún día, dijo, mirando directamente a la cámara, quiero que sepan que yo nunca acepté que lo usaran. Yo nunca quise que mi hijo fuera un experimento. Lucía jadeó. ¿Experimento? Exclamó. ¿Qué están diciendo? El intruso tragó saliva. Tu papá, dijo señalándome, no era el único. Hubo varios niños. ¿Pero solo él sobrevivió? Samuel se acercó lentamente, con la mirada perdida. Cállate, susurró. No digas su nombre. No le digas lo que es. Mi piel se erizó entera. ¿Qué, soy yo? Pregunté, sintiendo un vértigo brutal. Samuel corrió hacia mí para agarrarme, pero Lucía se interpuso. No lo toques. Él la empujó al suelo. Yo di un paso atrás. Otro. Y otro. El intruso, con la voz cargada de culpa, dijo finalmente. Eres el único niño del Proyecto R. El único con la anomalía. El único al que no pudieron controlar. Sentí un latigazo en el pecho. ¿Qué anomalía? Pregunté, temblando. Samuel murmuró. No, no ahora. No estás listo. El intruso lo interrumpió. Dile la verdad. Un silencio mortal llenó la casa. Solo se escuchaba el zumbido del proyector. Y entonces Samuel, con lágrimas de rabia en los ojos, gritó. Él no debería existir. Todos nos quedamos helados. Y añadió, temblando. Tú. Eres el accidente. La televisión proyectada titiló. El vídeo se detuvo en la imagen del bebé en la incubadora. Y justo cuando iba a pedir una explicación. Justo cuando la verdad parecía al alcance. La puerta de la entrada se abrió de golpe. Pasos pesados. Linternas. Sombras. Y una voz autoritaria gritó. Policía. Manos a la vista. Alguien había hecho la llamada. Pero no venían por Samuel. Ni por el intruso. Venían por mí.